Mi nombre es César Román Pérez. El día de hoy te voy a explicar un instrumento de evaluación que lleva por nombre escala de estimación o escala de rango. La escala de estimación es un instrumento que pretende identificar la frecuencia o intensidad de la conducta a observar o los niveles de aceptación frente a algún indicador mediante una escala que puede ser de tipo de categoría, numérica o descriptiva. Las escalas de estimación por categoría o categorización se dividen de frecuencia o de caracterización. Las de frecuencia son utilizadas, por ejemplo, usando rangos como siempre y cuando la conducta se manifiesta constantemente, algunas veces cuando la conducta es exhibida ocasionalmente, o nunca cuando la conducta no es mostrada. Es muy común utilizar la escala de estimación de frecuencia cuando necesito evaluar una actividad que el alumno hace de manera repetitiva, como por ejemplo asistir a clases, participar en ella, entregar sus tareas, ser aseado, limpio o respetuoso. Mientras que las de categorización de caracterización usan elementos de rango como por ejemplo consolidado, logra el aspecto evaluar, en proceso se observan avances significativos o iniciado cuando se observan avances. Esta escala de estimación es muy frecuente o muy común cuando se tiene que hacer una evaluación, por ejemplo, cuando vamos a evaluar la fluidez lectora o la comprensión lectora. Ahí podemos observar si el alumno ha logrado consolidarlo, se encuentra en proceso o está iniciándolo. Para que quede muy claro esto, veamos un ejemplo en concreto. Supongamos que necesitamos evaluar las actitudes de un alumno que desarrolla un trabajo de manera cotidiana en clase. Las escalas estimativas, entonces, o mi escala estimativa queda dividida con tres frecuencias: nunca, algunas veces o siempre. A nunca la he validado con un valor numérico de 1, algunas veces con 2 y siempre con 3. Los indicadores a observar son: asiste a clase de evaluación por competencias 2 con regularidad. Supongamos que este alumno siempre lo hace. El segundo indicador, cuando está en clase, hace por lo menos 2 participaciones. Supongamos que es un alumno que se reserva y solamente algunas veces lo hace. Tercer indicador, esos materiales como su antología, libreta y tarea, algunas veces también lo hace. Cuarto indicador, está atento a las explicaciones del docente, evitando distraerse con el celular o con algún compañero, también algunas veces hace. Concluye sus actividades que sugiere el profesor en clase, siempre se hace, a pesar de que no participa, no siempre participa, no siempre trae todos sus materiales y no siempre está atento, pero sí logra concluir sus actividades. Por lo tanto, entonces, en cada columna voy a sacar los totales que obtuvo. Si cada indicador son 5 y a la escala superior de siempre vale 3, entonces cada indicador de estos vale 3 puntos. Por lo tanto, 3 y 3 del primer indicador y del quinto indicador me van a dar total 6. Aquí en medio tuvo el indicador 2, 3 y 4 algunas veces. Entonces cada uno de estos vale 2 puntos. 2, 4 y 6. Por lo tanto son 6 puntos. Y en la escala de nunca no tuvo nada. ¿Cómo saber cuánto vale la escala estimativa? La escala tiene un total o tiene un peso de 15 puntos. El valor más alto es de 3, como ya lo habíamos dicho. Siempre vale 3. Y son 5 indicadores. Por lo tanto, si el valor más alto es 3, se va a multiplicar por el número de indicadores que tengo y 5 por 3 son 15. Por esa razón la escala total tiene un peso de 15. ¿Cómo evalúo? Sumo cada valor de la columna. 6 de la primera columna, 6 de la segunda columna, 0 de la tercera columna me da un puntaje total de 12. Ese puntaje lo voy a dividir entre el total de lo que vale la escala estimativa. Por lo tanto, 12 entre 15 me va a dar 8. La calificación de este alumno, de acuerdo a las actitudes de trabajo en clase cuando está en clase, tiene una calificación cuantitativa de 8. Veamos otro ejemplo. Supongamos que necesitamos evaluar la comprensión lectora de un estudiante. Entonces, la escala estimativa cambió. Ahora va a ser por no frecuencia, sino por caracterización, en el cual tengo un valor de iniciado, uno en proceso y uno consolidado. Y utilizo las mismas escalas numéricas, 1, 2 y 3. Mis indicadores entonces, identifican los diferentes tipos de texto y tengo en consolidado que el alumno sí lo hizo. Utiliza diferentes organizadores gráficos para sintetizar la lectura y digo que lo hace, que está en proceso.
El tercer indicador comprende y responde preguntas de nivel literal iniciado, es decir, que pocas veces lo hace. En el cuarto indicador, identifica y aplica diferentes técnicas de lectura para la comprensión lectora y también marco que lo está haciendo en proceso. ¿Cómo punteo? Bueno, el total de cada columna. Aquí solamente obtuvo un consolidado, tiene 3. Aquí tuvo 2 en proceso, tiene 4. 2 más 2, 4. Y aquí en iniciado tiene 1, y entonces le coloco 1. La escala total tiene un peso de 12. ¿Cómo llegué a esto? Bueno, igual que en el anterior. Si el valor más alto del rango que estoy dando es 3 y son 4 indicadores, multiplico 4 por 3 y es la razón que me va a dar que esta escala estimativa me va a dar 12 puntos. ¿Cómo tengo su calificación? Bueno, hago la suma de cada columna. 3 más 4 más 1 me da a dar un puntaje de 8. Ese 3, 4 y 1 recuerden que salen de estos totales de columna de rango. Este 8, que es el puntaje obtenido, lo voy a dividir entre lo que vale la escala estimativa y me va a dar un puntaje de 6.66. Como en México no me permite decimales, entonces la calificación la utilizo por redondeo y la calificación para la comprensión lectora de este alumno es 7. La escala total de el puntaje total, de una escala estimativa siempre va a variar dependiendo del número de indicadores y de los valores numéricos que coloques en el rango. Hay escalas estimativas que no necesariamente necesitamos ponerle valores numéricos y no necesariamente necesito calificarlas de manera cuantitativa. Me pueden servir solamente para poder observar valores cualitativos y no necesito colocar valores numéricos. La escala de estimación numérica, a través de ella se puede verificar el comportamiento del estudiante para determinar el logro y la intensidad del hecho evaluado. Se pueden utilizar tanto para fines cualitativos como cuantitativos, dependiendo de la intención con que se aplica el instrumento. Representa uno de los instrumentos de mayor pertinencia para evaluar un trabajo escrito. La escala de estimación numérica se van a utilizar, por ejemplo, valores o rangos de 1 a 5. Cuando yo estoy estableciendo no cumple con el objetivo, debe mejorar. De 6 a 7, el trabajo realizado fue regular. De 8 a 9, efectuó un buen trabajo. Y de 10 a 11, realizó un excelente trabajo. Veámoslo mejor en un ejemplo para que quede más claro. Tenemos una escala estimativa para evaluar un proyecto de collage que le hemos encargado al estudiante. Entonces tengo una escala numérica donde estoy estableciendo buen trabajo con una escala de 10 a 8. Un trabajo regular donde estoy estableciendo un rango de 7 a 6 y no cumple con un rango de 5 puntos. Mis indicadores entonces selecciona y analiza información sobre el tema. Estoy observando que en su trabajo lo hizo de manera regular. Entonces yo como docente decido si le coloco un 7 o le coloco un 6. Aunque este tipo de evaluación parece ser subjetivo, me permite poder orientar al alumno o al estudiante sobre qué es lo que debe de cambiar cuando le tenga yo que hacer sugerencias a su trabajo. Segundo indicador, ¿lleva materiales de diferentes formas y texturas? No lo hace. Probablemente el alumno llevó materiales de diferentes formas, pero no de diferentes texturas. Entonces no cumplió, le estoy colocando 5 puntos. Tercer indicador, ¿logra representar el tema gráficamente? Estoy viendo que el alumno hace un trabajo regular y entonces le estoy colocando un punto de 7. Cuarto indicador, muestra satisfacción al presentar su trabajo frente a sus compañeros. Si yo observo que al alumno le interesó su trabajo y muestra simpatía por él, bueno, y a lo mejor este alumno no lo hizo tanto, tuvo una presentación regular, bueno, le estoy colocando un 6. Y finalmente, el quinto indicador, se expresa fluidamente cuando presenta su proyecto frente al grupo, es decir, su collage frente al grupo, el alumno no cumple. Probablemente lo mostró, pero no explicó nada, no dijo nada, probablemente que guardó silencio y entonces estoy observando como maestro que el alumno no lo hizo y le estoy colocando un 5 de no cumple. ¿Cómo tengo la calificación de este alumno? Bueno, en trabajo no obtuvo nada, entonces tiene 0. En el trabajo regular sumo los puntajes 6, 7 y 6, le da una calificación o un puntaje de 19. No cumple, 5 y 5 me da un 10. ¿Cuánto vale la escala estimativa cuando es por valor numérico? Bueno, esta escala tiene un peso total de 50. ¿Por qué? Bueno, porque si el trabajo en su mayor número de valor va a valer 10 y son 5 indicadores, por ende, multiplico 10 por 5, la escala estimativa me va a valer 50. ¿Cómo punteo entonces? Sumo cada columna. 0 en la de buen trabajo,
trabajo regular tuvo 19 y no cumple tuvo 10. En total obtuvo un puntaje de 29. Ese puntaje lo divido entre 50 entre lo que vale la escala estimativa y me da una calificación de 5.8, lo que va a dar una calificación de 6, es decir, que pasa de panzazo. Lo que me va a permitir que yo aquí le pueda indicar al alumno en las observaciones o como apoyo requerido, que el alumno que en próximas actividades donde tenga que hacer un trabajo collage, debe de analizar información sobre el tema y que debe de ser mucho más puntual. Para eso yo debo de ser como docente muy específico sobre lo que el alumno tiene que hacer para entregar sus actividades. Pues bien, hemos llegado a la parte donde se elaboran escalas estimativas. El trabajo del desarrollo de escalas estimativas yo sé que es un trabajo donde nos tenemos que sentar a pensar perfectamente qué indicadores le voy a evaluar o le voy a aplicar al alumno para que cumpla la satisfacción de cumplimiento de sus actividades, pero también le van a dar certeza sobre el nivel de aprendizaje que él está teniendo con respecto a sus actividades. Por mi parte es todo. Agradezco que me hayan escuchado. En otro video posterior explicaré cómo se desarrollan las rúbricas.